¿Cómo serán las zonas umbralinas? ¿Hay ciudades y líderes? ¿Y cómo salir de allí? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy vamos a conocer un poco más sobre las zonas umbralinas. Para crear el guión de este video, utilicé como base los libros Nuestro Hogar y Los Mensajeros, dictados por el espíritu de André Luiz y psicografiado por Chico Xavier, y el libro Ciudad en el Más Allá, psicografiado por Egorina Cunha y Chico Xavier, y dictado por los espíritus de Lucius y André Luiz. El tiempo y las condiciones climáticas del umbral siguen un ritmo equivalente al lugar terrestre donde se encuentra. Cuando es noche sobre una ciudad, es noche en su equivalencia en el umbral. La densa neblina que cubre toda la atmósfera dificulta la penetración de la luz solar y también de la luna. La impresión que uno tiene es que el día está compuesto por una tarde larga y sombría. Por la noche es posible ver las estrellas y la luna aparece rojiza entre espesas nubes. Su mayor concentración de población se encuentra cerca a las regiones más pobladas del globo. Encontramos ciudades de todos los tamaños, grupos de nómadas y espíritus solitarios que habitan pantanos, bosques y abismos. Cualquiera que haya estado allí sabe que sentimos un ambiente deprimente, angustioso, con vegetación fea, ambientes sucios, malolientes, con un clima y un aire pesados y sofocantes. Para algunos espíritus es una región terrible y horripilante, pero aún así es el lugar donde otros han elegido vivir. La vegetación varía según la región del umbral. A menudo consiste en una pequeña variedad de plantas. Los árboles suelen ser de baja estatura, con troncos gruesos y nudosos con poca follaje. En el umbral hay montañas, valles, ríos, cuevas, alcantarillados, llanuras, regiones pantanosas y todas las formas que se pueden encontrar aquí en la tierra. Pero la diferencia es que allí ninguna de ellas es hermosa o agradable. Como los espíritus siempre se agrupan por afinidad, se unen según su nivel vibratorio. Existen innumerables ciudades habitadas por espíritus similares. Algunas ciudades están más organizadas y limpias que otras. Todas las ciudades tienen espíritus líderes que son llamados por varios nombres: jefes, gobernadores, señores, presidentes, emperadores, reyes, etc. Son espíritus inteligentes, pero usan su inteligencia para la práctica consciente del mal. Son estudiantes de magia, conocen muy bien la naturaleza y aman el poder. Casi siempre odian el bien y los buenos que pueden poner en peligro su posición de liderazgo. Por lo general, en áreas como el umbral grueso, los espíritus que se encuentran haciendo oraciones son castigados, porque la orden de los líderes es evitar la presencia de espíritus superiores. Hay grupos de personas en las ciudades que trabajan para los líderes. Creen que tienen libertad y a menudo disfrutan servir su jefe en su ansiedad por el poder y el estatus. Se consideran libres, pero en realidad no lo son. Al menor error o en un intento de fuga son duramente castigados. Existen los espíritus esclavos que viven en las ciudades realizando trabajos y manteniendo su estructura sin recibir nada a cambio más que la posibilidad de vivir allí. Son duramente castigados cuando desobedecen y viven rodeados del miedo impuesto por el jefe de la ciudad. Las ciudades tienen construcciones similares a las que encontramos en las ciudades de la Tierra. Los edificios más grandes son propiedad del jefe y sus protegidos. Siempre hay grandes lugares para las fiestas y lugares para los juicios de los que allí habitan. En cada ciudad hay diferentes leyes especificadas por sus líderes. Allí
También encontramos bibliotecas llenas de libros dedicados a todo lo malo y negativo que puede existir. Allí se encuentran muchos libros y revistas publicados aquí en la Tierra, especialmente aquellos con contenido pornográfico. ¿Y por qué se permite que existan esos jefes y esas estructuras negativas de tanto sufrimiento? Bueno, debemos recordar que Dios nos lo permite todo. Nos ha dado el libre albedrío. El hombre tiene completa libertad para hacer todo lo malo o todo lo bueno. Cuando hace o construye algo malo, termina perjudicándose y con eso, poco a poco, con el paso de los años o de siglos, aprende que el único camino para librarse del sufrimiento y conquistar la felicidad plena es la práctica del bien. La vida en la tierra y en el umbral funcionan como grandes escuelas donde aprendemos en el amor o en el dolor. Es importante recordar que al desencarnar, nadie va al umbral para recibir castigo. La persona va al lugar que mejor se adapta a su vibración espiritual. Cuando quieres mejorar, hay quienes te ayudan. Cuando no quieres mejorar, te quedas en el lugar que elegiste. Todos los que sufren en el umbral son rescatados un día por espíritus del bien y llevados a tratamiento para que puedan mejorar y vivir en planos de vibraciones superiores. Hay muchos que permanecen en el umbral por su propia voluntad, aprovechando el poder y los beneficios que creen tener en sus mundos. Para ellos existe la reencarnación compulsoria, que es cuando los espíritus superiores sacan a este hermano del umbral y lo obligan a reencarnar. Este es uno de los pocos momentos donde no se respeta nuestro libre albedrío. Pero esto sirve para interrumpir las malas acciones que ese ser practica y con la ayuda del velo del olvido darle una oportunidad para que reduzca algunas deudas y aprenda nuevos hábitos que le ayuden en su evolución espiritual. Además de las ciudades, encontramos lo que se denominan núcleos. No es una ciudad organizada como la conocemos, sino que es una agrupación de espíritus similares. Los grupos más numerosos y conocidos son los de los suicidas. Estos núcleos se encuentran en regiones montañosas, encinas y valles. Debido a que son espíritus perturbados, los habitantes del umbral los consideran inútiles y, por lo tanto, no son aceptos ni llevados a las ciudades circundantes. En el umbral no hay solo un valle para los suicidas. Hay muchos valles en todo el espacio rodeado en el planeta. Es básicamente como si cada país tuviera sus propias zonas umbralinas. Y esos hermanos son considerados inútiles para los demás habitantes del umbral porque, como sus desencarnaciones no fueron programadas, la culpa y el arrepentimiento impiden que la mayoría de ellos tengan sentimientos como el odio y la venganza, que son sentimientos necesarios para mantenerse en la frecuencia vibratoria de la región. Los valles de los suicidas son visitados a menudo por espíritus buenos y malos. Los buenos tratan de rescatar a los que quieren salir de allí porque se han arrepentido sinceramente de lo que han hecho. Y los espíritus malos hacen sus visitas para divertirse, para burlarse o para maltratar a los enemigos que están allí desesperados. No es difícil imaginar un lugar con cientos de miles de personas que se han suicidado, todas allí juntas, sin entender lo que está pasando, ya que no están muertas como les gustaría. Hay también los núcleos de dependientes químicos, donde también hay pequeños pueblos. Hay algunas pocas ciudades de dependientes químicos de gran porte en el umbral. Se celebran grandes fiestas y son ciudades buliciosas. Hay relatos psicografiados de una región de dependientes químicos llamada el Valle de las Muñecas y ciudades como Tongu, que es dirigida por un rey. En estas ciudades se crían nuevos tipos de drogas para perjudicar cada vez más a los encarnados.
Estas drogas se prueban en espíritus adictos de las zonas umbralinas y una vez elaborada la fórmula, se induce a encarnados que vibran en la misma frecuencia. Para cada tipo de adición de la carne, hay ciudades y núcleos de adictos. Por ejemplo, hay ciudades de alcohólicos o compulsivos sexuales. Todos los adictos suelen visitar el planeta Tierra en bandadas para succionar las energías placenteras de los vivos que tienen los mismos vicios y muchas veces esos encarnados, cuando duermen aquí en el plano físico, visitan estas zonas umbralinas con su perispíritu. Es común tener núcleos de marginales, lugares donde se reúnen en mutua armonía ladrones, asesinos, narcotraficantes y otros tipos de delincuentes. En las regiones fuera de las ciudades y lejos de los núcleos encontramos andariegos solitarios, espíritus considerados inútiles incluso por la gente de las ciudades y núcleos del umbral. También hay grandes tormentas de lluvia y relámpagos que se producen en todo el umbral. Tienen una importante función de limpieza del exceso de energías negativas acumuladas en el suelo y en el aire, haciendo que el ambiente sea menos insoportable para sus habitantes. Las ciudades, tribus y aldeas del umbral suelen tener jefes o líderes. Son personas inteligentes con habilidades de liderazgo que a menudo controlan, dominan y explotan a las almas que residen en estas ciudades. Como puedes ver, no es muy diferente de la vida aquí en la Tierra, donde tenemos exploradores y explorados. Ejercen su control a través del miedo, de las mentiras, de la esclavitud, de reglas rígidas y de la violencia. Algunos saben que están en el umbral y saben que trabajan para el mal de la gente. Su reinado no dura mucho, ya que los espíritus superiores trabajan para convencerlo del mal que se hace a sí mismo al hacer mal a los demás. Es común que estos jefes desaparezcan inesperadamente de estas ciudades, porque ellos han sido rescatados por buenos samaritanos en sus misiones. Pero en poco tiempo, un nuevo liderazgo asume el cargo de jefe en esas ciudades. Las regiones umbralinas son las que más se asemejan a la tierra. Los espíritus que todavía están muy apegados a la vida material y también porque carecen de información y conocimiento, terminan viviendo sus vidas como si estuvieran realmente vivos. Las necesidades básicas del cuerpo terminan manifestándose en estos espíritus. Entonces, ellos sufren de dolor, sueño, hambre, sed y deseos variados. En el umbral encontramos grupos de personas que se consideran justicieros. Recorren espíritus desorientados en hospitales, cementerios y en la propia zona umbralina. Personas que han hecho mucho daño a otros durante sus vidas o en otras vidas y personas que han hecho pocos amigos y por lo tanto no tienen a nadie que pueda ayudarlos. Esos espíritus sedientos de venganza y justicia hecha por las propias manos logran encarcelar y esclavizar a las personas que capturan. Creen que las personas que están en el umbral solo están allí porque se lo merecen. Y esto sigue siendo cierto. Pero en lugar de ayudar a esas personas, las maltratan por venganza y odio por el mal que cometieron mientras estaban vivos. Es solo cuando esas personas se arrepienten de los errores que han cometido aquí en la tierra y olvidan los sentimientos negativos que aún albergan, que los espíritus superiores son capaces de acercarse a ellos para rescatarlos. Y el próximo viernes vamos a conocer cuáles son las consecuencias espirituales del aborto. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.